Pero la ley cero tiene dos consecuencias, y que son las que vamos a ver. El concepto de temperatura. Y la ecuación de estado. Entonces, el concepto de temperatura es a lo que llegamos con la ley cero, perdón, y es aquello común que tienen todos los sistemas en equilibrio térmico. ¿Sí? Cuando decimos que dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, decimos que tienen la misma temperatura. ¿Sí? Algo que vimos ya al último fue, déjenme ver aquí las notas. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahorita, la escala de temperaturas. Pero vimos esto de aquí, la ecuación de estado. Y quisiera hacer un ejemplo para que quede más claro esto. Esto lo pueden ver en el Szymanski o en el Carmona. Yo les recomiendo esas dos fuentes. Me habían preguntado sobre libros. Alguien me preguntó, una de sus compañeras, sobre biología y termodinámica. Sigo buscando. En cuanto encuentre algo, les digo. Pero lo que voy a ver y lo canónico en termodinámica son, pues, el Szymanski-Dittmann, no el Szymanski, el de física universitaria, sino el Szymanski. No, pues, Szymanski-Dittmann. Sí que es un libro de portada roja, es también muy famoso, es un libro básico y se llama Termodinámica, está en inglés también, creo. Y el otro es el de Carmona, yo les recomiendo también que vean el de Carmona, el de la facultad, ¿sí? Gerardo Carmona. Entonces, ambos son buenas fuentes y hay muchos libros también de termodinámica y los que ustedes, Carmona, puedan encontrar. Bueno, eso sobre bibliografía. Entonces, lo que estábamos viendo era el concepto de ecuación de estado, ¿sí? Y bueno, los libros ahorita surgieron para decirle que lo pueden ver en ambos libros, ¿sí? En el Szymanski-Dittmann o en el de Carmona. Pueden ver esto de la ecuación de estado. Cómo se llega, a partir de la ley cero, se llega a que hay una ecuación de estado. Pero lo voy a hacer con un ejemplo. Entonces, supongamos tres sistemas. El sistema A, el sistema B y el sistema C de ciertas variables. El sistema A tiene variables H', H y M. Es un sistema magnético. Después vamos a ver cada uno de estos sistemas, pero ahorita son variables, a final de cuentas. Entonces, este sistema A tiene variables H y M. H es el campo magnético y M es la magnetización. Pero ahorita son variables. Y B tiene variables H' y M'. También es otro sistema magnético. Y C es un gas, entonces sus variables son P y B. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, se establecen equilibrios, ¿no? Entre A y C y B y C, que es la ley cero, ¿sí? Establecemos un equilibrio entre A y C y entre B y C, y por lo tanto hay un equilibrio entre A y B, equilibrio térmico. Y ese equilibrio lo determinamos experimentalmente, que significa que tenemos una relación entre estas variables
y estas de aquí, por una parte, ¿sí? En el equilibrio térmico, entre estas variables y estas de aquí, y por otra parte, entre estas y estas de acá, ¿sí? Entonces tenemos dos relaciones. Pues la primera es entre A y C, ¿sí? Hay ciertas ecuaciones, ¿sí? O sea, hay una relación entre A y C, de función H, M, P y C, y P y B, perdón, igual a 0. ¿Qué significa? Que si yo modifico los parámetros, las variables de A, se van a ver modificadas las variables de C, P y B, ¿sí? Yo lo mido en un laboratorio y llego a la siguiente relación. O sea, esta es una relación que yo puedo encontrar experimentalmente. Y es 4pi n, una constante r, una constante c subíndice 0, h, que es la variable, creo que ahí puedo poner. Todo lo que está en negro son constantes. ¿Sí? N es el número de moles, R es la constante de los gases, C es una constante que se llama constante de Curie, pero no nos interesa ahorita, son constantes. O sea, un experimental hace el experimento entre A y C y encuentra esta relación entre esas variables. Menos, y aquí M, esa es la variable del sistema A, P y B. Estas dos son variables de C. Y esto igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo modifico H, todo esto es constante. Entonces modifico H y se va a ver modificada P y B. En lo que me dice esta ecuación. ¿Sí? O H y M en general. Puedo modificar H y M y P y B se van a modificar. Ese es el equilibrio térmico. Y por otra parte, esta es la ecuación 1. Por otra parte tengo una función, una relación entre B y C. De variables H', M', P y B. ¿Sí? Entonces de H', M', P y B. Igual a 0. Y eso lo hace un experimental. Ustedes van al laboratorio, lo hacen, tienen esos dos sistemas y encuentran el equilibrio térmico y encuentran la siguiente relación, que es N, R, aquí tengo una, sí lo voy a poner así, una teta, es constante, y ahora sí las variables, M', por eso la estoy poniendo en azul, más 4pi nr, una constante C', C subíndice 0, y ahora sí las variables H', menos M', P y B, igual a 0. Esto es una relación o una ecuación, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo modifico M y H', que son los del sistema B, se ven modificadas P y B. O sea, esta ecuación me dice eso. ¿Sí? O sea, en un experimento podrían ustedes, su sistema de control sería B, ¿no? Pueden variar M y H', y P y B lo pueden medir. Y entonces encuentran esta relación, 2. Lo mismo con 1, para el equilibrio térmico entre A y C. ¿Sí? Ahora, para un valor de P, en el sistema C, puedo yo elegir un valor P. Y yo modificar aquí con con mis palancas, ¿no? En el sistema A y en el sistema B para que me den la misma P. Esta de aquí. ¿Sí? Yo modifico este y este
este y este para que me den la misma P. Entonces voy a despejar P de 1 y de 2. Entonces de 1, despejando P, despejando P de 1, obtengo que P es igual a, bueno, esto lo voy a pasar para acá, pasa positivo, me queda todo este término, entonces voy a aprovechar que puedo cortar y pegar. Me queda aquí. Entre MB. Entonces me queda entre MB. Ya no le voy a poner los colores, ¿o sí? Bueno, eso lo voy a hacer. Me voy a tardar un poquito más, pero lo voy a hacer. Que es este de aquí, ¿sí? Y este de aquí. Y este es P. Y lo mismo puedo hacer de 2. Entonces de 2, la presión me queda, pues ahora me queda todo esto de aquí. Entonces me queda todo eso de allí y me queda entre... Entonces estoy despejando de aquí P, perdón. Esto pasa positivo, me queda entre M' y B. ¿Sí? Entonces, para ciertos valores, o sea, aquí están como variables, ¿sí? Pero yo elijo, o sea, muevo esos botones, ¿no? De H y de M. P lo puedo dejar fijo, esta B, ¿sí? Del sistema C. Entonces yo muevo aquí las manijas de H y M para que me den una P. Y aquí hago lo mismo, H' y M' para que me dé esa misma P. ¿Sí? Entonces estas dos son iguales. Entonces igualando, esto me queda, pues esto es igual a esto. No sé si ya escribirlo. Sí, lo voy a escribir. Lo voy a cortar. Esto es igual a esto de aquí. Ahora vean que la B se me cancela, ¿sí? O sea, aquí B se me cancela. Y este de aquí, esto de aquí, solo es una función de H y de M. Y esto de aquí solo es función de M' y H'. ¿Sí? O sea, esto es solo función de el sistema A. O sea, de A, que es, sus variables son H y M. Y esto de aquí solo es función de el sistema B, que es H' y M'. Y son variables independientes. Aquí tienen, este es un ejercicio de Szymanski, creo. Tienen la misma letra, podrían ser dos sistemas magnéticos de magnetización M' y H' y H y M. Pero podrían ser otras variables, un sistema elástico u otro sistema, ¿sí? Entonces, H', M' son diferentes de H y M. Entonces, como están igualados, esto no le queda más que ser una constante, ¿sí? Esto lo vimos, es parecido a lo que vimos en separación de variables, cuando resolvimos la ecuación de onda. O sea, si tienen dos funciones que son de variables diferentes y son iguales, no les queda más que ser una constante. Y a esa constante le vamos a llamar T.
la temperatura empírica. ¿Sí? ¿Y cuál es la ecuación de estado? Pues la ecuación de estado del sistema A la ecuación de estado de A, ¿sí? Pues es esta. Esto igualado a T. Aquí le estoy llamando tau a esta temperatura empírica. Como paréntesis, en el Szymanski, va con doble N, ¿no? En el Szymanski-Dittmann, no el Szymanski, ya a partir, en esta parte de termodinámica, siempre vamos, cuando me refiero a Szymanski, es el Szymanski-Dittmann, ¿sí? El de termodinámica. Ya no termino aquí esto. De aquí, pero es ese. En el Szymanski-Dittmann, esta temperatura empírica la denota con una teta, creo. Teta minúscula. Y en el libro de Carmona, el de Gerardo Carmona, le pone creo que una T para esa temperatura empírica. Esta es, ¿por qué se le llama temperatura empírica? Porque esta proviene de la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Se le llama ya temperatura, o sea, temperaturas secas o temperatura absoluta, aquella que se define a partir de la segunda ley de la termodinámica. Yo ahorita solamente, quizá hoy y la siguiente clase la voy a denotar con tau, pero ya después lo voy a denotar con T, que es lo más común. De hecho, en general, a la temperatura se le denota con una T mayúscula. Pero en estos libros y en muchas notas, y se le suele cambiar la notación cuando uno se refiere a la temperatura empírica que proviene de la ley cero, su definición proviene de la ley cero. A mí no me gusta tanto porque es más claro, o sea, después si ponemos teta o t se confunde con el tiempo, y teta, pues no es muy claro que sea la temperatura. Entonces yo voy a manejar después, voy a usar T mayúscula. Pero ahorita voy a dejar con tau, ¿sí? Entonces la ecuación de estado es esta, ¿sí? Para el sistema A. Esto es igual a tau, ¿sí? O sea, esta es una función. Aquí, si quieren, lo podemos ver así. Esta tau es una función de h y de m, ¿sí? Es la ecuación de estado. O puedo poner h en términos de tau y de m. Después vamos a ver ya los detalles respecto de la ecuación de estado. Y la ecuación de estado para el sistema B, pues sería esta de aquí. Para el sistema C tendría que despejar, ya que lo tengo, aquí tengo la presión, puedo regresarme a cualquiera de estas dos ecuaciones y sustituir, por ejemplo, en esta primera ecuación, sustituir H y M de aquí. ¿Sí? Va a quedar en términos de T, de la temperatura, y por lo tanto se llega a la ecuación de estado para el sistema C. Son una relación entre PB y T. ¿Sí? Entonces le voy a poner, bueno, esta es la ecuación de estado para ecuación de estado para el sistema B. Sí, es esto igualado a T. Y después para el sistema C, simplemente hay que sustituir en cualquiera de estas, donde despejamos P, o en 1 y 2, despejar quién es H y M, ¿sí?
Por ejemplo, de aquí. Aquí tenemos H entre M. Fíjense que si lo sustituyen aquí, esta H va a quedar esto por M entre esto y se va a cancelar M. Sí, lo puedo hacer. Lo voy a hacer ya para completar. Entonces, de aquí para el sistema C, tengo que encontrar una ecuación, ¿no? Una relación de PB y T, porque son las PB son las variables del sistema C, y T es la temperatura. Bueno, tau. Entonces, de aquí sustituyo H, que sería tau por M, ¿sí? Tau por M, por todo esto. Entre eso, ¿no? Dividido entre eso. Copiar. Entonces me va a quedar, ay. Este es 4pi h. Pero vean que se cancela con este, de hecho, ¿no? Tenemos este término y de aquí voy a despejar h. Vean, de aquí voy a despejar h. Me queda tau por m entre 4pi n, lo voy a escribir, C0. Y este h lo sustituyo aquí y vean que se me va todos estos términos y me queda solamente tau por m entre, y bueno, está dividido entre mb. La m se me cancela y solamente me queda tau entre b. Entonces la ecuación de estado para el sistema C sería P igual a tau entre B. Ahí me falta creo que una R. Quizá me estoy... Ahí omití por ahí alguna R. Pero bueno, esa sería. Sí, esta es una relación entre P, B, T. ¿Alguna pregunta? Eso está escrito aquí de manera general. ¿Sí? Y lo pueden ver también en los libros que les comenté. Entonces, decidí hacerlo con un ejemplo. Entonces tenemos dos consecuencias de la ley cero, la temperatura, el concepto de temperatura, equilibrio térmico, y hay una ecuación de estado para los sistemas. Y esta ecuación de estado le vamos a poner ecuación de estado térmica. Así las denota Carmona en su libro. Y en otros libros también lo suelen poner así. Ecuación de estado térmica, para diferenciarla de otra ecuación de estado que vamos a ver después, que es la calórica y es la ecuación de la energía. Calórica. Ecuación de... ya solamente lo escribo así. Sí, esto después lo vamos a ver. Por eso esta se denota, bueno, se denota como ecuación de estado térmica. Entonces ahora sí vamos con la temperatura y unas escalas de temperatura, ya que sabemos el equilibrio térmico y el concepto de temperatura, pues es necesario definir una escala de temperaturas. ¿Sí? No hay... La ley cero no nos dice cómo medir la temperatura. Entonces necesitamos una escala de temperatura o escalas de temperatura. Entonces una escala de temperatura se establece... ¿Qué es necesario para establecer una escala de temperatura? Un sistema de referencia y dos, dado ese sistema, dos estados de referencia. Dos estados diferentes, obviamente,
lo voy a poner entre comillas, entre paréntesis, del sistema de referencia. Lo voy a poner así. Dos estados diferentes. Dos estados diferentes del sistema de referencia. Dos estados diferentes de referencia. ¿Sí? Lo más común es escoger como un sistema de referencia el agua. Y los dos estados de referencia del sistema de referencia, que es el agua, el estado de congelación y el estado de ebullición del agua. ¿Sí? ¿Qué es el estado de congelación? Pues cuando el agua está en su estado sólido, y el estado de ebullición es cuando el agua empieza a hervir, cuando empiezan a salir burbujas, cuando pasa el agua de ser líquida a ser gaseosa. O el estado de ebullición es en realidad una mezcla de, de vapor del agua y el estado líquido del agua. De hecho, están bastante bien definidos estos estados. Hay convenciones, ¿sí?, sobre esto. Ahora no recuerdo. Hay todo un estándar sobre estos estados, ¿sí? Y lo pueden consultar en internet. Es que ahora no recuerdo eh, quién se dedica a esto, pero bueno, hay una definición de de estos estados, ¿sí? Para que quede bien claro cuáles van a ser esos estados. Y a cada estado, dependiendo de la escala, le va a corresponder cierta temperatura. Nosotros fijamos esa temperatura, ¿sí? Dejen mirar mis notas y lo vemos aquí. Entonces, un termómetro o una escala de temperatura, ¿cómo lo implementamos? Pues tenemos la temperatura, aquí lo sigo llamando tau, la temperatura empírica, y tenemos que tener cierto, bueno, este es el termómetro. Lo que estoy hablando ahorita era esto, ¿sí? Tenemos un estado de referencia, perdón, un sistema de referencia, que es el agua, en dos estados del sistema. El agua hirviendo, estado de ebullición, y el estado de congelación. A cada uno de esos estados le voy a asignar una temperatura. Hay diferentes escalas de temperatura. Las más comunes son la Celsius o grados centígrados, la Fahrenheit y la Kelvin. Entonces, para la de grados centígrados, todo esto es una convención, ¿sí? De hecho, la temperatura en grados centígrados y la Fahrenheit fueron, como fueron independientes, no es muy, la Fahrenheit tiene asignadas ciertas temperaturas que parecen raras, que es 32 grados Fahrenheit para el estado de congelación y 212 grados Fahrenheit para el estado de ebullición, ¿sí? Para el de grados Celsius o escala Celsius, de hecho ya no se suele tampoco ya no es tan común usar el grado, ¿sí? Es es algo histórico, pero ya no se suele denotar como grados centígrados. Más bien se habla de temperatura Celsius y temperatura Fahrenheit, ¿no? Yo lo dejé aquí todavía con el símbolo de grados, porque también sigue siendo común, pero ya en textos más de científicos o de estándares, es común denotar eso de grados y simplemente hablar de temperatura Celsius y temperatura Fahrenheit. Bueno, eso es solamente eh, por si lo ven, ¿no? A veces ya no se pone esos grados. Pero bueno, en la escala Celsius se asigna el 0
a el estado de congelación y 100 grados o 100 Celsius al estado de ebullición. Para la Fahrenheit se le asigna 32 grados Fahrenheit al estado de congelación y 212 al estado de ebullición. ¿Sí? Tenemos un estado de referencia, el agua, y dos estados de congelación y de ebullición. A cada estado le asignamos una temperatura en esa escala que ustedes quieran. Ustedes pueden inventar su escala, decir, al estado de congelación le voy a asignar tal temperatura y al estado de ebullición otra temperatura, ¿sí? Lo común es que sea creciente. Y eso ya establece una escala de temperaturas, ¿sí? Ahora, ¿qué es un termómetro? Un termómetro, pues es otro sistema, ¿sí? O sea, una cosa es el estado del sistema este, ¿sí? No se vayan a confundir. Este que escogimos para hacer diferentes escalas de temperatura. Y otra cosa es el termómetro. El termómetro es otro sistema, ¿sí? Y hay diferentes tipos de termómetros. Entonces, para construir un termómetro necesitamos pues un sistema, puede ser un gas, una resistencia eléctrica, un termopar. Un termopar es un cable que debido a una diferencia de temperatura se crea una corriente. O los pirómetros que utilizan la radiación de cuerpo negro. Cada sistema tiene una propiedad termométrica, ¿sí? Por ejemplo, en el gas, este es un termómetro, ahorita lo vamos a ver, el termómetro a volumen constante. La propiedad termométrica que me va a definir la temperatura es la presión. En la resistencia eléctrica, la propiedad termométrica es la resistencia eléctrica, ¿sí? Si ustedes ponen una resistencia en un sistema, ¿cierto? Esa resistencia va a depender de la temperatura, ¿sí? O un termopar es un cable conectado a un multímetro. Al ponerlo en dos sistemas a diferentes temperaturas, se crea una corriente eléctrica, un voltaje. El ejemplo más común, que ustedes seguramente conocen todos, pues es un termómetro de mercurio, ¿no? Entonces, el termómetro de mercurio no es más que un cilindro que tiene mercurio adentro. Entonces, ¿cuál es la propiedad termométrica en el termómetro de mercurio? De Hg, de mercurio. ¿Cuál es la propiedad termométrica en ese termómetro? Cuando ustedes han usado este termómetro, ¿qué es lo que miden? ¿Cuál es la propiedad termométrica? O sea, esa propiedad termométrica va a cambiar dependiendo de la temperatura, dependiendo del sistema al cual lo ponga en contacto eh, y llegue a un equilibrio térmico. ¿Cuál sería esa propiedad? ¿El volumen? Ujú. La densidad, ¿no? La densidad del mercurio es la que cambia, ¿no? Con la temperatura. Por eso vemos que la longitud, a final de cuentas, que es lo que vemos en este termómetro, pues es lo que cambia. O sea, cambia la longitud debido a que cambia la densidad del mercurio. O sea, lo que cambia es la densidad. Del mercurio es la propiedad termométrica. ¿Sí? Y como cambia su densidad, pues todo está encerrado en un vidrio hecho al alto vacío para que no haya una presión adicional. Y el vidrio también no tiene que variar demasiado, ¿no? Para que la densidad del mercurio haga que, bueno, al variar la temperatura, al ponerlo en contacto con diferentes sistemas,
hacer un equilibrio térmico, pues lo que veamos a final de cuentas es que esta columna pues sube o baja, cambia su longitud, ¿sí? Entonces esa es la propiedad termométrica. Lo más común es suponer una relación lineal entre, entre la temperatura que yo voy a medir con ese termómetro y la propiedad termométrica. Entonces esta longitud, esto que medimos en el termómetro de mercurio, que le voy a poner un H, pues esta H es lineal con la temperatura. Es decir, la temperatura sería una constante A, una pendiente, por la altura. Y esta pendiente se encuentra calibrando precisamente el termómetro, ¿sí? Lo ponemos en agua en estado de congelación y le asignamos el 0, ¿sí? Entonces va a tener cierta altura, H0. Entonces aquí está en estas dos gráficas, está en X, es la propiedad termométrica. Para el de mercurio sería H, ¿sí? Entonces sería, vamos a poner H, ¿sí? Entonces lo mido lo llevo con un sistema, el estado de referencia, el sistema de referencia en estado de congelación, mido cuánto es H y es HC, por eso aquí le puse XC en general, ¿no? Si fuera el termómetro de mercurio, pues es una altura en el estado de congelación, y después lo llevo con el agua hirviendo en estado de ebullición. Obviamente va a subir, va a aumentar esta densidad, es lo que veríamos. Mido la HC, perdón, HEB, ¿sí? Y entre esos dos puntos, pues pasa una recta. Y esa recta es la que me dice cómo es la temperatura. Esta de aquí. Con eso encontraría la pendiente y por lo tanto, pues mi termómetro. Haría así mi termómetro. Ya dependiendo de la escala, ustedes elijan. Si lo quieren hacer en Celsius, pues a esa HC le asignan el 0 y a esa H de ebullición le asignan el 100. Si lo hacen en Fahrenheit, pues le van a asignar 32 a HC y 212 a H de ebullición. Y con eso pueden determinar, ya hacen esta recta, interpolan y extrapolan esa recta. El tipo de termómetro que ustedes usen va a ser válido dentro de cierto rango. Entonces pueden esto extrapolarlo, interpolarlo, a final de cuentas es una recta, y medir cualquier temperatura, ¿sí? Midiendo H, o midiendo en general la propiedad termométrica. Para la escala Kelvin, que la puse aquí, en la última fila, se le asigna el 273.15 al estado de congelación y 373.15 al estado de ebullición. Algo que deben de notar es que de 0 a 100, pues hay 100, ¿no? Es decir, del estado de congelación al estado de ebullición en la escala Celsius hay 100 grados o 100 grados Celsius. Pero en la escala de Fahrenheit no hay 100, porque se le asigna el 32 y el 212 al estado de ebullición, 32 al estado de congelación. ¿Por qué? Porque los Fahrenheit fue una escala independiente al Celsius. ¿Sí? Los Fahrenheit son más comunes en cuestiones de clima, ¿no? O en ciertos países, en Estados Unidos es más común el Fahrenheit. Pero eso tiene que ver, bueno, a un proceso histórico, ¿no? De cómo se llevó a cabo esta escala. Entonces, por eso es un poco arbitrario esto, ¿sí? Entonces, entre 32 y 212 no hay 100 grados Fahrenheit. Por lo tanto, un grado Celsius no equivale a un grado Fahrenheit, ¿sí? Aquí, de 32 a 212 hay 82. No, aquí lo tengo, 180 grados Fahrenheit.
Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? No, 1 grado centígrado no es igual a 1 grado Fahrenheit. Esto de aquí es lo que dije aquí, estas ecuaciones, la ecuación 9 para Celsius y para Fahrenheit, no es más que esto de aquí. Esta pendiente se puede determinar a partir de estos dos puntos, midiendo HC, que es la propiedad termométrica, y H de ebullición, es una recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Es una recta del tipo tau en grados centígrados, pues es una recta de una pendiente m por la x, que es la propiedad termométrica, más una pendiente, no pasa por el origen. Vean que no pasa por el origen. Entonces se puede encontrar esta relación, ¿sí? Sabiendo que en 100 grados, entonces en 100 grados es igual a la pendiente por la H de ebullición más B, ¿no? Y luego en 0 grados centígrados es pues la pendiente, pero ahora en la altura HC o XC en general, aquí le puse en general, H de congelación más B. Y con estas dos ecuaciones determinamos M y determinamos B y se puede llegar a esta expresión. Y lo mismo en Fahrenheit. X es la propiedad termométrica, ¿sí? Ya que hicieron su termómetro, pues simplemente lo ponen con otro sistema, no en el estado de congelación o de ebullición, sino en un estado intermedio o a una temperatura más alta, miden esa propiedad termométrica y por lo tanto van a determinar la temperatura en grados centígrados en este caso. ¿Sí? Estos son valores dados, HC y HB. Estos los medimos para esos dos estados. Y lo mismo en Fahrenheit. Vean que, bueno, lo que les dije hace un momento es que 1 grado centígrado no equivale a 1 grado Fahrenheit. Entonces podemos hacer una conversión, ¿no? Siempre de una temperatura a otra. Estas son las expresiones. Simplemente hay que ver que, lo voy a poner aquí. Por ejemplo, la escala en grados centígrados y la escala en grados Fahrenheit, ¿no? Tenemos un mismo estado, que es el estado de congelación. Y luego otro estado, que es el de ebullición. Sabemos que para la escala Celsius, aquí le asignamos el 0 y aquí le asignamos el 100. Para la Fahrenheit le asignamos aquí el 32 y aquí el 100, 212. Ajá, 212. Entonces, no, podemos establecer una relación lineal entre ambas, ¿sí? Decir que la temperatura en grados centígrados es igual a una pendiente por la temperatura en grados Fahrenheit más una pendiente, digo, una ordenada al origen, una constante. Sabemos que en 0 grados, ¿sí? Celsius, es igual a la pendiente, o sea, hay que determinar M y B para hacer la transformación entre las dos escalas, ¿sí? Suponemos que es lineal, lo cual se puede establecer. Entonces hay que determinar M y B. Entonces, para 0 grados centígrados corresponde a 32 en grados Fahrenheit. Entonces aquí son 32. Más la pendiente. Y luego esto es en estado de congelación.
No lo voy a poner así. Después ebullición. Pues tenemos la otra, los otros valores. Entonces, aquí corresponden 100 grados Celsius. Es igual a M, la pendiente, por la temperatura asignada ahora Fahrenheit, que son 212, más la pendiente. ¿Sí? Entonces, de estas dos ecuaciones determinamos M y B, que es lo que tengo aquí arriba. ¿Sí? Y con eso se pueden encontrar estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la temperatura en grados Celsius, uso esta relación, esta transformación, simplemente multiplico por 9/5, que es el inverso, es decir, es 180 entre 100, ¿sí? Que es simplemente dividir esta entre esta. Déjenme ver cómo podemos terminar. 0, pues 32 más B. Sí, hice la inversa. Es más sencilla esta, perdón. Déjenme. Pero es lo mismo, ¿eh? Es que aquí en mis notas, ahorita que lo hice, puse más bien de Fahrenheit, porque es más sencillo, a grados centígrados. Porque aquí se me cancela la pendiente y ya puedo determinar B y D directamente. Déjenme hacerlo así. Entonces este va a ser en grados Fahrenheit y este grados centígrados, más B. Entonces aquí lo cambiamos, esto también. Entonces, en el estado de congelación le corresponden 32 en grados Fahrenheit y en grados centígrados 0. Entonces aquí se me cancela y despejo ya directamente B. Y en el estado de ebullición serían, en grados Fahrenheit serían 212 y en grados Celsius sería 100. ¿Sí? Entonces de aquí, de esta primera ecuación, determino B directamente, que serían 32. Y de esta de aquí determino M. Entonces M sería 212 menos B entre 100. 212 menos B, que es 32, esto es 180 entre 100. Se me cancela el 0 y esto me queda 9/5. Entonces la temperatura de grados Fahrenheit es 9/5, ¿sí? Que ya lo determiné, que es 9/5. La temperatura dada en grados centígrados o grados Celsius más 32. Sí, le pueden poner aquí grados si quieren. La inversa simplemente es despejar. Y esas son las ecuaciones 10. Entonces, con estas ecuaciones 10 puedo pasar de una a otra. La que de Kelvin a Celsius es bastante sencillo, simplemente está recorrido. Aquí lo tengo en una figura. Esta sería la escala en Celsius, está recta, ¿sí? De 0 a 100, y también tenemos valores negativos. La escala absoluta, la escala Kelvin, no tiene valores negativos, y ahorita vamos a ver esto, pero está simplemente recorrido el origen. Y un grado centígrado sí equivale a un grado Celsius, porque de aquí a aquí hay 100 grados. Bueno, 100 Kelvin. Les digo que eso de grados ya no es tan usual. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver ahora un termómetro en específico que es importante, tanto históricamente porque, bueno, se desarrolló y también es un termómetro estándar, ¿sí? O sea, para la medición, la termometría es un poco más complicada que los patrones, por ejemplo, de longitud, ¿no? Una longitud era el metro, si se acuerdan que es un metro, pues era por definición, ¿no? Se definió el metro como
la 10 millonésima, si no me acuerdo mal, la 10 millonésima parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte. Pero a final de cuentas esa fue la definición original del metro, ¿no? Y de hecho ¿cómo se llaman estos? Meridianos. Ese meridiano tenía que pasar, o sea, es del Ecuador al Polo Norte, pero tenía que pasar por Francia, ¿no? El estándar del sistema internacional viene de la Revolución Francesa. Bueno, pero a final de cuentas el metro ahorita, bueno, ya ha cambiado las definiciones, pero hace 5 años, digamos, el metro es la barra de iridio platino que tienen en Ceres, Francia, ¿no? O sea, y ya si quieres hacer metros, quieres vender metros, pues vas y te vas a Francia y haces metros, ese es tu estándar, y pues si quieres hacer medio metro, pues solamente la mitad de esa longitud, ¿no? Es más sencillo. Pero la termometría sí es un poco más complicada porque en primera porque hay estados de referencia y hay un sistema de referencia, ¿sí? Que dijimos que es el agua, hay que ponerlo bien en estos estados, de ver la definición precisa de este estado, que tiene que ser agua pura. El agua en realidad, como los átomos tienen isótopos, hay agua pesada, todo un estándar de esto, ¿sí? Entonces es un poco más complicado. El termómetro de gas a volumen constante es un estándar, ¿sí? Entonces, se puede hacer, ¿sí? Recuerden que si quieren eh, vender metros, ¿no? Pues tienen que tener cierto procedimiento para hacer esos metros, ¿sí? Un protocolo, un estándar. Entonces, para la termometría, el termómetro de gas a volumen constante es un estándar. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en una ampolleta que contiene cierto gas. Entonces, aquí tenemos gas. Lo común es, pues, comunicarlo con mercurio, ¿sí? Entonces, aquí hay un tubo NU que tiene mercurio. Entonces, la presión en A, que es la presión del gas, ese es nuestro termómetro, ¿sí? Nuestro termómetro es el gas. ¿Cuál va a ser su propiedad termométrica? La presión. Lo llevo, o sea, con diferentes sistemas, no es tan sencillo, pero es un estándar, es a final de cuentas un dispositivo estándar, ¿sí? Entonces lo llevo con cierto sistema y mido su temperatura. ¿Cómo mido su temperatura? Con su presión, la presión del gas. Recuerden, un termómetro necesita una cantidad, una propiedad termométrica, una variable termométrica, ¿sí? Entonces, en el gas, la propiedad termométrica es la presión del gas. ¿Y cómo la medimos? Pues a través de esta columna de mercurio. La presión en A es la presión en C, porque están a la misma altura, si se acuerdan de fluidos. Y la presión en C no es más que si esto está al vacío, si aquí hay un vacío, pues esta presión en C es ρGH, ¿sí? La densidad del mercurio por G por H. Entonces, midiendo esta altura, a final de cuentas, me da la presión en A y esa presión del gas es la propiedad termométrica, ¿sí? Yo aquí pongo cierto gas, puedo poner helio, algún gas noble, eh, hidrógeno, o aire, diferente tipo de gas. Va a ser diferente termómetro, un termómetro para cada tipo de gas. Esto no es más que lo que está en estas ecuaciones, ¿sí? Esta es la temperatura, y aquí le puse T mayúscula, temperatura en grados Celsius, es el 100 por la propiedad termométrica menos la propiedad termométrica en el estado de congelación. Aquí, como dije, la propiedad termométrica es la presión. Entonces, la propiedad termométrica
termométrica es la presión en el gas. Esta de aquí. ¿Sí? Que la mido aquí, a través de esta altura. Entonces, la propiedad termométrica es la presión. Entonces, tengo que medir, tengo que llevar este termómetro con el estado de congelación, mido PC. ¿Sí? Entonces, PC se mide en esta ampolleta, la pongo en contacto, en equilibrio térmico con hielos, ¿no? Con el estado de congelación del agua. Entonces, PC se mide. Ya nomás lo voy a dejar así. PC se mide. Y también PB, que es PB, perdón, la presión en el estado de ebullición. Entonces, también se mide, ¿no? Aquí lo ponemos con hielos, ¿no? La ampolleta. Mido PC y después lo llevo con el agua hirviendo. Mido P de ebullición, o sea, esa presión, otra vez, la mido indirectamente con la altura de la columna de mercurio, por equilibrio de presiones a la misma altura. Entonces, estos valores son dados, los puedo medir, como antes, ¿no? Como lo hice aquí, por ejemplo, con el de mercurio, ¿no? Con este termómetro. Entonces, esta PC, hago mi escala en el eje X, pongo la escala de temperaturas, mido PC y P de ebullición, y eso me da una recta, como antes. Y es esta recta. ¿Sí? En el estado de congelación, esa presión le corresponde el 0, y la presión de ebullición le corresponde el 100 grados Celsius. Entonces, mido esta recta, o hago esta recta. Estos son mis dos puntos, interpolo una recta y yo esperaría que mi termómetro funcionara dentro de cierto rango. ¿Sí? Aquí es importante notar que va a ser para cierto gas. Este es un termómetro para, como dije antes, puedo poner aire, puedo poner algún gas noble, helio, argón o aire, hidrógeno, algún tipo de gas. Entonces, para cada gas van a ser diferentes PC y diferentes PEB. Pero no solamente eso, sino que para un mismo gas pueden corresponder diferentes presiones PC y PEB dependiendo de la cantidad de gas que haya en la ampolleta. ¿Sí? Entonces, estas PC y PB dependen del gas, o sea, del tipo de gas, que puede ser, pues, helio, hidrógeno, etcétera. Algún tipo de gas o aire. Pero dado un gas, por ejemplo, helio, podría ser helio, depende, estos valores de PC y de PEB dependen de la cantidad de gas. ¿Sí? Y eso lo podemos medir con el número de moles. Después vamos a ver qué es el número de moles, pero el número de moles es una medida de la cantidad de gas que tiene. ¿Sí? Entonces, para un mismo gas, estos valores van a ser diferentes dependiendo de qué cantidad de gas ponga. Entonces, por eso corresponden diferentes rectas. Estas rectas podrían ser para el mismo gas. Vamos a ponerlo. Estas serían para helio.
pero a diferentes cantidades. Este podría ser a N1, este para N2, N3, etcétera. Ahorita, si les preguntara, ¿N2 es mayor a N3 o N3 es mayor a N2? ¿Qué podrían decir si es que tienen alguna noción de? No espero que lo sepan, pero ¿cuál esperarían que? N sería el número de moles, es decir, ¿quién tiene estas rectas? ¿No? Este sería PC y este sería PB para N2. Este sería PC y PB para N1. Y este sería PC y este PB para N3. Mi pregunta es, ¿cuál de estas rectas creen que tenga mayor cantidad de gas? O sea, esta recta en negro tiene mayor cantidad que estas en azul o al revés. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Qué pasa si ustedes tienen mayor cantidad de gas en un volumen dado? Vean que el volumen es constante. Aquí algo que no dije, pero en general los sistemas tienen dos variables. En este caso, el gas tiene la variable presión y volumen, y bueno, la temperatura. Pero tiene presión y el volumen es constante. Este es un volumen constante. Por eso es a volumen constante. Exacto, la densidad sube, o sea, la densidad a mayor densidad, ¿qué esperan? ¿Mayor presión o menor presión? Que sería lo que estaríamos midiendo aquí. Exacto, a mayor densidad, mayor presión. Si el volumen es constante, pues lo único que puede cambiar es la cantidad de gas. Entonces, entre mayor cantidad de gas tengamos, mayor va a ser la presión. Entonces, este es para mayor gas y esto es para menor gas. Y aquí notamos algo interesante, y esto es algo que esperaríamos. O sea, esto se hace experimentalmente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que observamos? Que estas rectas, si extrapolamos, o sea, son dos puntos. Vean que son dos puntos experimentales. Trazamos una recta y estas rectas, si las extrapolamos, vemos que todas coinciden, todas cruzan el eje horizontal de temperaturas en un punto, que es menos 273.15. Todas, o sea, esto no es obvio, ¿sí? O sea, quisiera que vieran eso. Son rectas, no tendrían por qué coincidir en un punto, pero lo hacen. Eso es lo que observamos. Que todas estas rectas coinciden si las extrapolamos en este punto. Entonces, en este punto, si lo extrapolamos, diríamos que para esta temperatura la presión sería 0. Y es independiente de la cantidad de gas, es independiente del tipo de gas. Este es para helio, pero para hidrógeno tendríamos diferentes rectas, y esas diferentes rectas para diferentes cantidades de gas, todas iguales, coincidirían en este punto. Y de ahí viene, al menos ahorita, la escala Kelvin. La escala Kelvin toma este como 0. Sabemos que todas estas rectas terminan ahí. Ya no me puedo ir más para abajo, ¿sí? Ya no puede ser la presión negativa. Entonces todas terminan aquí y de ahí viene la escala Kelvin por ahora, ¿sí? Después, con la segunda ley de la termodinámica, se encuentra una justificación un poco más formal de la escala Kelvin. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, y es lo que está aquí, ¿sí? La escala Kelvin toma este 0 y simplemente es como
traslación del cero, ¿no? Es como un corrimiento, la escala Kelvin y la Celsius. Un grado Kelvin es igual a un grado Celsius, o un Kelvin es igual a un Celsius. Bueno, esta es la regla de transformación para grados centígrados o grados Celsius a Kelvin. Hay que sumar 273.15. A veces ese punto 15 se lo pueden ahorrar si las temperaturas son altas, pero estrictamente es 273.15. Aquí está lo que vimos hace rato, simplemente los dos estados de referencia, el agua congelada, el agua hirviendo. En Kelvin son 273 y, y 373, en Celsius son 0 y 100 grados, y en Fahrenheit son 32 y 212. Aquí en esta figura hay diferentes sistemas a diferentes temperaturas. Bueno, eso fue establecer escalas de temperatura con dos sistemas. Digo, con un sistema de referencia, perdón, en dos estados diferentes. En el estado de congelación y en el estado de ebullición. El estándar ahora es solamente un estado de referencia, ¿sí? Entonces la escala de temperatura se establece con un estado de referencia, que es el punto triple. Entonces el punto triple es un estado del agua, sigue siendo el agua, el sistema de referencia, el agua en el punto triple, y el punto triple es un estado del agua. Ese estado es tal que están en equilibrio termodinámico, el estado líquido, la fase líquida, sólida y gaseosa del agua. En general, cualquier sustancia tiene estas tres fases, y hay más fases, de hecho. Pero a veces solamente está en una fase dependiendo de sus variables de presión y de temperatura, o de densidad y temperatura. Pero hay un estado en el cual coexisten todas estas tres fases, ese se le llama el punto triple. Es lo que está aquí. Entonces ese es el estado de referencia del agua, ¿sí? Ya no es el agua en ebullición y en congelación. Esta es una manera, ¿sí? Y esta es otra, y es un poco más estándar esto. Solamente considerar un estado de referencia, que sería el punto triple, y asignarle una temperatura, ¿sí? Aquí teníamos dos estados de referencia y dos temperaturas que asignábamos. Aquí tenemos un estado de referencia, que es el punto triple. Es el estado de referencia sigue siendo el agua, o sea, el mismo sistema, el punto triple. Y este punto triple se le asigna una temperatura, que sería 273.16 Kelvin. Entonces a esta se le asigna, a este estado, se le asigna la temperatura 273.16 Kelvin. Y estas rectas serían lo mismo de aquí. Para diferentes gases, o un mismo gas, para diferentes densidades. Entonces estas de aquí cada recta son diferentes densidades. No se confundan. Una cosa es el estado de referencia y otra cosa es el termómetro, ¿sí? Diferentes densidades. Del termómetro, le voy a poner así.
como aquí, ¿sí? Diferentes, era de aquí. Para un mismo gas, que es el termómetro, corresponden diferentes rectas para diferentes densidades. Entonces estas de aquí también corresponden a diferentes densidades. Se define la temperatura de gas ideal haciendo un termómetro de tal manera que esta presión del punto triple, vean que corresponde a diferentes presiones para diferentes densidades. Esta es una menor densidad, esta recta, que esta de aquí, por lo que dijimos antes. Claro, esta recta no llega a ser la recta horizontal, termina en cierto punto, ¿sí? Y en cierto punto esa presión es la presión del punto triple, o sea, formalmente se establece así. La temperatura de gas ideal es la temperatura tal que, bueno, esta de aquí no es más que esto de aquí, esto, ¿sí? Pero nada más con un estado de referencia y una temperatura. Entonces es la presión, hay que medir la presión en el punto triple y la presión en el gas es la que me va a dar la temperatura de ese termómetro de gas a volumen constante. La temperatura de gas ideal se define como esta escala, pero haciéndolo con densidades cada vez menores, de tal manera que la presión del punto triple tiende a cero. Así se define la temperatura de gas ideal. ¿Sí? Aquí, esto último que anoté aquí, es lo importante. Estas rectas, como dije, corresponderían para un mismo gas a diferentes densidades. Si hago con otro gas y con otras diferentes densidades, vería otras rectas. Una vez más, todas cruzan en este punto, en Kelvin. Pero lo que se observa experimentalmente es que conforme la densidad es menor, ¿sí? Es decir, la presión del punto triple tiende a cero, este punto va hacia abajo, las rectas, esta recta ya va a ser independiente del gas. Voy a poner otra aquí. Esta en azul sería para hidrógeno y esta en rojo sería para helio. Para altas densidades sí cambian demasiado. Demasiado, por decir algo, ¿sí? Es decir, conforme la densidad disminuye, cada vez son más parecidas. Entonces voy a dibujar otra aquí. Esta sería para la misma densidad. Estas dos serían para la misma densidad, pero para diferente gas. Estas de aquí serían para la misma densidad, pero para diferente gas. Este sería para helio y este para hidrógeno. Entonces, conforme va disminuyendo la densidad, las rectas cada vez se parecen más y son independientes del gas. Esa es la propiedad del gas ideal. Un gas ideal es un gas a bajas densidades. Un gas a bajas densidades, no importa qué tipo de gas sea hidrógeno, sea un gas noble, sea el aire. El gas ideal es un gas universal, en el sentido que no depende de la sustancia. Un gas ideal es un gas a bajas densidades, por eso se le llama temperatura de gas ideal. Después vamos a definir bien qué es el gas ideal, desde un punto de vista microscópico y sus propiedades termodinámicas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Bueno, aquí ya puse algunos termómetros. Bueno, el de mercurio, que es el más común, donde la propiedad termométrica pues es la longitud, aquí le puse L. Esto es un termopar, bueno, es simplemente un diagrama. Un termopar es es un material, es un metal, que cuando se pone en contacto con diferentes temperaturas, eh, se, se induce un voltaje o una FEM. Es una FEM térmica debido a esas diferencias de temperaturas. Y esto se le conoce como efecto Seebeck. Y pues es algo que se observa, ¿sí? En en un metal, perdón, en un metal, cuando están a diferentes temperaturas, ¿no? Aquí el metal sería ¿no? El cable. Cuando lo ponemos a diferentes temperaturas, se crea un voltaje que se puede medir con un multímetro. Entonces, un termopar es muy común con un multímetro y el cable, que es el termopar, que está fabricado de cierto material que produce precisamente ese efecto, que se llama efecto Seebeck, eh, puede servir para medir temperaturas. Es muy común. Y además es muy útil porque su rango de temperaturas es muy grande, ¿sí? Tenemos otro tipo de termómetros, por ejemplo, el pirómetro, que es ahora el más común, ¿no? Que, que vemos ahora con el virus, ¿no? Eh, y este es a través de medir la radiación electromagnética. Algo interesante es que la luz, las ondas electromagnéticas, los cuerpos emiten radiación electromagnética y esa radiación electromagnética tiene cierta temperatura. Esto es, estas curvas de aquí son lo que se conoce como la distribución de Planck. Entonces, los cuerpos emiten radiación electromagnética, cualquier cuerpo, en todo un espectro de longitudes de onda, ¿sí? ¿Se acuerdan de ondas? Pues tenía una frecuencia y una longitud de onda. Los cuerpos en general emiten en todo un espectro, emiten en diferentes longitudes de onda, pero su intensidad, si se acuerdan, la intensidad potencia por unidad de área, es eso aquí, pero para las ondas electromagnéticas, emiten mayor intensidad para cierta longitud de onda. El Sol tiene cierta longitud de onda en el cual emite mayor densidad. Emite en principio en todas las longitudes de onda, pero hay una longitud de onda en la cual emite con mayor intensidad. Esta es la distribución de Planck de radiación de cuerpo negro. Y esa longitud de onda se le conoce, bueno, es la longitud de onda máxima de mayor intensidad y esta depende de la temperatura. Y es así como se puede determinar esa temperatura, ¿sí? El pirómetro no hace más que medir la longitud de onda que emite el cuerpo, o sea, de la radiación que emite el cuerpo. Aquella de mayor intensidad, pues es la que detecta y a través de compararla con estas distribuciones, indicar cuál es la temperatura. Esto de radiación de cuerpo negro se suele ver en termodinámica en algún momento o en introducción a la mecánica cuántica. Bueno, solo quería comentárselos porque pues ahora es muy famoso este termómetro.